Voy a comenzar a grabar y a compartir pantalla. Bien, ya ahí ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, maestro. Entonces vamos a hablar de los indicadores de salud mental como referencia para la atención clínica. Obviamente que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, no vamos a tener ahí un libro y mucho menos unas hojas para ir evaluando a la persona si tiene o no salud mental para, en caso de que no la tenga, pues tratar de subsanar ese problema que presenta con la psicoterapia. Nos deben de quedar claros estos elementos. El primero de ellos, menciona el autor, precisamente dentro del mismo capítulo que vimos el miércoles, que es la capacidad de producir. Pero en la época de Freud, Freud hablaba de la capacidad de trabajar. Entonces él disiente con el gran autor Sigmund Freud, porque considera que no es apropiado. Es un término bastante confuso para nosotros los psicoterapeutas. Entonces él considera que se debe dejar de lado la idea simple de que salud equivale a trabajo, o sea, como lo decía Freud. Y lo cambia por capacidad de producir, porque las personas que son despedidas de su trabajo, ni modo que automáticamente que dejan de trabajar, se convierten en enfermos mentales. Eso no puede ser. Puede ser que la economía se contraiga, ahora que está, por ejemplo, el COVID. No podemos decir que toda la gente que fue despedida por causa de la pandemia, del recorte de personal, está enferma mentalmente. O bien hubo una reingeniería organizacional, cambiaron puestos y obviamente un puesto quedó vacante, otro puesto quedó en el aire, lo despidieron. Entonces, pues no podemos decir que tenga una enfermedad mental. Eh, porque esas personas conservan la capacidad de producir, conservan el deseo de producir, pero no tienen la oportunidad social de hacerlo. Uno de los errores de Freud fue que eh, tenía una idea muy arraigada de atribuir cualquier fenómeno social o de interacción social al individuo y no a la sociedad. Entonces, fíjense, ahorita ahí, creo que en Guanajuato se perdieron más o menos unos 600,000 trabajos de la fuerza productiva. Imagínense, somos 4.5 millones de habitantes, entonces ni modo que esos 600,000 que perdieron su trabajo estén enfermos mentalmente, ¿no? Pero se debe de estudiar a la persona que de forma recurrente pierde trabajos, eso sí. Si una persona dura un mes en uno y luego 3 semanas en otro y luego, pues, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Será que son inestables? Más bien ahí ya tiene que ver con la misma persona, ¿no, maestro? Que trae demasiados problemas, porque para estar cambiando y cambiando de trabajo, eso no está, pues no, o sea, no es normal. Sí, ese es un punto donde ya cobra fuerza la idea de Freud de que la falta de trabajo equivalía a enfermedad mental. Bueno, pero obviamente estamos viendo que no aplica al 100%, sino que aplica de una manera muy parcial. Em, También se debe de generar una hipótesis que permite entender si la falla es social, familiar, de baja autoestima o de altas pretensiones. Porque hay gente que pretende, por ahí tenía un alumno que le daba clases en el instituto y decía, no, yo cuando salga de la carrera de psicología, voy a agarrar un puesto de mando, voy a escribir un libro, pero no como Luis Felipe, que los vende muy baratos en
se gana 10% de regalías. No, yo voy a ganarme un 100% de regalías. O sea, sus pretensiones eran altísimas. Quería ganar mucho dinero, vender libros, hacerse famoso rápido. Para él, querer era poder. Y no es así. Sale al mundo y acaba vendiendo gorditas que no tienen nada de malo, que es un muy buen oficio, pero lo que me comentó a mí, primero me dijo que qué tonto, que por qué malbarataba mi trabajo, y luego me acabó diciendo que vivíamos en una sociedad incomprensiva porque su libro, que precisamente hablaba de cómo hacerse millonario, nadie se lo compraba. Pues obviamente no se había hecho el millonario como para poder decir cómo le hizo para hacerse millonario, ¿no? Pero bueno, entonces miren, puede haber una falla social, pero tenemos que determinarla, porque ahorita por el COVID, pues la verdad, yo perdí 2 trabajos, no me estoy muriendo de hambre, afortunadamente tengo otras fuentes de ingresos, pero tenía muchas fuentes de ingresos, mucho más fuentes de ingresos que ahora. Entonces es un asunto de tipo social, ¿verdad? Bueno, yo digo, ¿no? También pudiera ser de tipo familiar, o sea, la familia, eh, no sé, no te empuja, no te estimula, te vuelve atenido. También puede ser de baja autoestima. Hay gente que siente que no merece cierto trabajo y pues no lo adquiere. Entonces es importante determinar las variables que se deben de medir. Puede ser con un cuestionario de 10 preguntas para la persona e ir determinando cuáles son los factores que hacen que esa persona no tenga trabajo. Pero en sí, la falta de trabajo no indica una falta de salud mental o de enfermedad mental, ¿sí? Sino es la propia capacidad de producir. Bueno, tampoco la persona que trabaja se puede considerar sana. Pues vamos al revés. O sea, el que no trabaja, etcétera. Bueno, pero vamos a poner al que trabaja, pero hace un mal trabajo, o bien le pagan muy poquito y se queda ahí atado ese trabajo. Por ejemplo, hay gente que se mete a ventas y lleva meses o años sin vender nada. Nomás va a calentar la silla en lo que le toca ir ahí al negocio. Entonces, porque la producción se define en lo general como la agregación de valor a un bien o servicio, junto con la distribución y el consumo. Y esto se da como fruto de una actividad. Eh, entonces, la gente prefiere un producto que esté en estado terminado, que se le agregue un valor, ¿no? Si a mí me dan una materia prima y yo le agrego un valor, ya se convierte en un producto modificado. Y eso obviamente le da valor. Por ejemplo, ponerle un empaque a las mascarillas ahora que están vendiendo para el COVID, para que se protejan del polvo y se puedan vender, porque nadie va a querer una mascarilla sin su protector de plástico, porque van a decir, no, pues ya lo usaron. Eso implicaría agregarle un valor. Cuando no se agrega un valor se llama insumo, cuando no se modifica, cuando tienes la materia prima. Entonces, la gente que hace bolsitas y mete ahí sus mascarillas y sale y las vende, está generando un producto modificado que le agrega valor. Entonces, también se puede elaborar un segmento del mercado sin obtener producción, pero se debe de gestar una hipótesis sobre qué factores hacen que alguien se aferre a un trabajo esclavizante, poco remunerado, para diagnosticar una enfermedad mental. Miren, hay gente que está en un trabajo miserable, valga el término, donde le pagan una miseria y donde todavía le da las gracias al jefe porque lo tiene ahí, y el jefe lo manda por las tortas, por las cocas, y aparte de que tiene que trabajar ahí de manera esclavizante, pues es como el gato del jefe, y le pagan una miseria y la persona pues se siente feliz, se siente contenta de estar ahí, y obviamente hay como que una especie de distorsión de cuánto hace y cuánto merece, ¿no? Les digo, tan malo es como el caso del exalumno que les comento, que quería comerse el mundo entero y haciendo muy poquito, como
la gente que vive en un trabajo esclavizante, tendríamos que analizar si no le queda de otra, si las condiciones sociales no dan para más, o si realmente es esa persona que está aferrada ahí, ¿verdad? A un trabajo que no le da el dinero suficiente. Porque cuando alguien no está a gusto en un trabajo, lo normal, cuando tiene salud mental, es emigrar, buscar otra opción, ¿sí? ¿Algún comentario está aquí? No, maestro. Bueno, igual es importante gestar una hipótesis. O sea, el psicoterapeuta debe de decir, bueno, yo siento que es por esto, y obviamente corroborarlo, porque tampoco no es lo que pensemos nosotros, la ley, nadie tiene la verdad total, ni yo ni nadie, como para decir es por esto. Tenemos que hacer estudios, investigaciones que nos permitan determinar a través de preguntas cuáles son los factores que hacen que esa persona se aferre a un trabajo miserable. Bueno, ahora, una persona improductiva tiene una neurosis que no es funcional, porque nos decía Freud, y concordaba Lacan con Freud, que todos somos neuróticos, pero unos somos neuróticos funcionales y otros somos neuróticos que no somos funcionales. O sea, tenemos algún tipo de neurosis, no nos vamos a rasgar las vestiduras y hacer un show, escándalo y una crisis histérica por saber que tenemos una neurosis. Pero hay de neurosis a neurosis, hay neurosis que sí son funcionales. Aquí la pregunta es si la persona improductiva, porque también hay la gente que tiene buenas oportunidades en la vida, pero no es productiva, ¿sí? Entonces, es un problema de enfermedad mental, o bien hay una baja autoestima, o bien hay una alta dependencia, fíjense, este es un detalle importante, a una fuente minúscula de ingresos. La gente se aferra, de hecho existe en psicopatología la personalidad dependiente dentro de las personalidades. La gente que es dependiente de un mísero salario, pues tiene una neurosis no funcional, o sea, no le funciona su neurosis. O sea, un neurótico a lo mejor se enoja, le grita al jefe, dice maldiciones porque le pagan muy poquito. Digo, pues ese tipo de situaciones son de corte neurótico, porque si no fuéramos neuróticos estaríamos tranquilos siempre, estaríamos en paz, nada nos generaría conflicto, ni externo ni interno. Pero bueno, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué acepta estos ingresos minúsculos? ¿Será que tiene una personalidad dependiente? ¿Será que le hace ser feliz el concepto simplemente de tener trabajo? Y bueno, ahora, la persona que es improductiva, bueno, puede ser que le paguen poco, ¿no? Pero que al mismo tiempo haga un mal trabajo y que sea un círculo vicioso. Aquí la gran pregunta para poder entender y tratar a dicha persona es, si, ¿qué vino primero? ¿Que le pagaran poco y hacía un trabajo deficiente? ¿O bien, por hacer el trabajo deficiente, le pagaron poco? Tenemos que desentrañar cuál es la situación, porque si le pagaban poco y ella se desquitaba haciendo un trabajo deficiente, pues ahí no es tanto el que tenga una pobre salud mental, sino más bien es una especie de desquite. Como dice el refrán aquí en México, el patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo. No sé si lo han escuchado. Sí, Sí, bastante, sí. Bueno, siendo así, ¿será que su improductividad refleja una neurosis no funcional? O bien es un neurótico, casi como lo somos todos, que es funcional, que le está mandando un mensaje al jefe, mira, pues yo te cumplo lo que tú me estás pagando, ¿verdad? Entonces, bueno, a todo lo anterior se debe generar una hipótesis. ¿Cuál de las dos es la buena? Porque si la buena es que el tipo lo contrataron y
la verdad, no da una en el trabajo. Es más, hasta estropea las cosas. Entonces, sí tiene un problema de una neurosis no funcional, ¿ok? Y bueno, y el patrón más bien se está desquitando de todos los estropicios que le hace pagándole poco. Entonces, hay que corroborarlo, ¿verdad? Y también tener un instrumento que nos permita diagnosticar. El diagnóstico, acuérdense que la psicoterapia tiene que tener siempre un diagnóstico. Yo no puedo dar un tratamiento terapéutico si no tengo una hipótesis de qué es lo que le pasa a la persona y genero un diagnóstico, que es lo que voy a trabajar. Es como un médico. O sea, un médico, tú tienes gripe, te genera el diagnóstico de gripe, pues te da tu Afrinex o tu Next, o como se llame el medicamento, para que se te quite la gripa. Pero si no tiene un diagnóstico, pues no puede eh, tratar de darte, pues a lo mejor te da una aspirina, porque todo se cura con una aspirina, desde el punto de vista de que se cura el síntoma, más no el origen del síntoma, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, otro de los elementos que nos habla el autor es que hay gente que no disfruta la vida. Y bueno, también hay una diferencia importante entre gozo. Por ejemplo, hay gente que goza la vida, que inclusive hasta abusa de los placeres de la vida, ¿no? Se, se va más horas de las que debe, se embriaga más de lo que debe, disfruta más de le sabe más la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque está consumiendo bienes, servicios, etcétera. Y bueno, em, esto evidentemente es una situación de tipo subjetiva. Aquí les pido que me pongan un ejemplo donde alguien disfruta la vida de una manera totalmente opuesta a como la disfrute otra persona. Ahí lo tengo. Pongan un ejemplo de personas que disfrutan cosas que nadie lo hace o a la inversa. Para entender que esto es un asunto subjetivo. Y por ejemplo, si yo disfruto la vida de una manera, no se la voy a imponer a mi paciente, porque a lo mejor él disfruta la vida de una manera muy diferente y yo tengo que entenderlo. A lo mejor a mi paciente se le hace raro que yo disfrute la vida así. Miren, les pongo un ejemplo rápido. Vino un familiar de Estados Unidos y en los fines de semana se iba al hipódromo con la familia a apostar. Esa era su forma de disfrutar la vida, se ponían en las gradas. Y yo lo llevé a un karaoke aquí en León y me puse a cantar. Bueno, me puse a aullar, yo creo. Y y me dijo, ustedes disfrutan la vida. Bueno, no me lo dijo así, me dijo, ustedes se divierten de cosas de una forma muy rara, pero fíjense cómo cada quien pone sus patrones que son subjetivos de cómo se debe de divertir la gente. Por eso les pido un ejemplo. Ya les di yo uno. Mi pariente yendo al hipódromo, para él eso es disfrutar la vida. Para Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, disfrutar la vida es porque siempre lo he visto en un carrito de golf, a lo mejor jugar al golf. Para él eso es lo máximo para disfrutar la vida. Pero para otra persona tal vez sea estar en una cantina y que le toquen unas de José Alfredo, pues y echarse unos tequilillas, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene su... A ver, pónganme un ejemplo de esto. Por ejemplo, podría ser un chavo que salga todas las semanas, de viernes a domingo, se ponga unas borracherotas diarios, se las cure en restaurantes muy caros y siempre tenga chicas diferentes, que tenga como que muchos sexos durante el fin de semana, podría ser, y Bueno, que sí. tenga así como que un compa, un amigo que no lo haya visto en mucho tiempo, salgan así a un bar o a alguna casa y ya sean, por ejemplo, las 12 y el chico se quiera ir porque ya está cansado y también tiene que laborar al día siguiente, no sé, el otro le diga así como que, ay, ¿qué te pasa? Pues no sabes disfrutar de la vida o qué onda.
Sí, ese famoso refrán de que una no es ninguna, dos es la mitad de una y tres es apenas una. Entonces, te falta tomártela, porque llevas nomás dos y pues, dos es la mitad de una. Entonces, tres apenas es una. No seas payaso. El trabajo puede esperar, lo que no puede esperar son estas chicas que nos están aguardando en el antro. Bueno, por poner un ejemplo, ¿ah? Entonces, hay gente que está orientada, bueno, sí disfrutan la vida, pero también está muy marcada por la obligación y la obligación lo restringe a disfrutar la vida en un periodo mucho más corto. Pero también hay gente que disfruta de otra forma muy diferente. O sea, no nada más se restringe, sino que la disfruta de otra manera. A ver, otro ejemplo y ya, para seguirle. Las personas que se la pasan viajando, o sea, que pues trabajan y todo y en vez como que de salir de fiesta o así, mejor se van de viaje. Yo tengo una prima que cada 15 días, o sea, trabaja y se va a diferentes pueblos o a visitar diferentes estados. Muy bien. Pues miren, hay gente que me decía un amigo hace algunos años, decía, ¿a dónde vas a salir de vacaciones? Me decía, no, pues en mi casa, tranquilo, sin que nadie me moleste, sin que nadie me ordene. Oye, ¿por qué no te vas a la playa? A la playa de chofer, cargando maletas, y luego que tu mujer se queda en las tiendas, gastando una fortuna, y luego picando todos los piquetes de los mosquitos ahí en la playa, y luego en la noche, pues tienes que cumplir con tus obligaciones maritales a fuerzas. No, 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 eso no es para mí. Eso no es, o sea, esa persona, disfrutar la vida era quedarse en su casa, no cargar maletas, no ser picado por mosquitos y no tener obligaciones conyugales que cumplir a fuerzas, porque pues, esa era su forma de ver las cosas, o no sé si así le había pasado antes. Entonces, para otras personas estar en la casa, pues es lo opuesto de disfrutar la vida, es monótono, es repetitivo, no sé, bueno, para que vean, ¿no? Entonces, el disfrute y obtención de placer no son sinónimos. Aquí les pido que me digan así, bueno, básicamente y de manera rápida, porque van a llegar pacientes a psicoterapia que tienen el problema de que buscan el placer, pero se quedan vacíos, ¿sí? Y hay personas que tienen un disfrute que los llena y que los hace sentir bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el placer? O sea, obtener el placer y disfrutar. Porque insisto, la psicoterapia pretende que un paciente que busca el placer obtenga el disfrute, que no es lo mismo. Parecería lo mismo, pero no es lo mismo. A ver quién me dice la diferencia. Pues sí, no, como dijo hace ratito que, por ejemplo, disfrutar es, pues, que realmente, pues, disfrute las pequeñas cosas que están pasando, como ir al parque o salir con algún amigo o así. Y pues lo otro que desea la obtención de placer es eso, que por más que tenga esas cosas, no se siente bien consigo mismo y busca, por ejemplo, salir con una y con otra persona y nunca eso lo va a llenar, por así decirlo. O sea, siempre va a estar vacío, pues, porque no disfruta de estar realmente con una persona. Muy bien, pues miren, aquí está la diferencia entre disfrute y obtención de placer. Se dijo hace un momento que disfrute y obtención de placer no son sinónimos. Tenemos que ser muy inteligentes y sutiles para diferenciarlo, porque la persona puede decirte en psicoterapia, no, pues yo me siento satisfecho con mi vida, pero a lo mejor no lo está en todo caso satisfecho con su placer. A lo mejor puede decir, mire, cualquier persona que usted ve ahí caminando, yo puedo hacer que esa persona salga conmigo y puedo llegar a tener una relación íntima,
pero obviamente eso no es sinónimo de tener un disfrute. Fíjense, el disfrutar, vamos a hablar en términos concretos de una relación. Disfrutar una relación implica desde el latido cardíaco que se incrementa cuando sabes que vas a ir con esa persona, desde el momento en que ves a esa persona, que la hueles, que huele su perfume, me refiero, que, que la tocas, que la acaricias, que a lo mejor convives eh, comiendo algo, platicando de algo, y tal vez llegas a un punto de intimidad, pero esa intimidad no dura 3 minutos o 2 minutos, sino que dura 2, 3 horas en una plenitud total. Entonces el disfrute es estable, ¿sí? En cambio, el placer es fugaz. Entonces hay gente que busca el placer, vamos a suponer, eh, compra una, pues sí, hay que llamarle a las cosas por su nombre, compra sexo y y lo obtiene y en 3 minutos ya lo deja de obtener porque solamente necesitaba saciar su instinto o su impulso sexual. Pero no lo disfruta, ¿sí? Solamente es una descarga es como una persona que le dan una caja de chocolates y se la comen en 3 minutos. O sea, fue placentero comerse la caja de chocolates, pero los disfrutó, ¿no? ¿Qué es disfrutar? Es agarrar un pedacito de chocolate y saborearlo y dejarlo ahí y sentirte pleno y feliz de saber que ese chocolatito te está haciendo el día, ¿no? Entonces, lo placentero tiene ciertas características. Miren, es rápido, no genera bienestar a largo plazo y genera más ansiedad. O sea, una persona que quiere calmar su ansiedad con placer, después de obtenerlo, obtiene más ansiedad. En cambio, una persona que disfruta, que no es lo mismo, que parecería lo mismo, pero que no es lo mismo, le dura ese sabor, ese gusto, y su satisfacción es prolongada. Ahora, el autor habla de que hay varios factores por los cuales la persona se detiene en el placer y no en el disfrute, ¿sí? Eh, dice que las personas que tienen asco, vergüenza, culpa, o bien inhiben eh, o tienen compulsiones, por ejemplo, la gente que es muy inhibida no puede lograr la dimensión del disfrute, se queda en la dimensión del placer. O la gente que es compulsiva, que quiere hacer algo, es que ya me urge hacer esto. Esa compulsión en cuanto lo obtiene, se acaba y por lo tanto no logra ir más allá disfrutando, ¿no? Hay gente que puede disfrutar una compañía, ¿sí? Y hablar 2, 3 horas con alguien muy a gusto, comiéndose un panecito que dura años en terminarse, ¿verdad? Y hay gente que se mete el pan en la boca entero y hasta se medio atraganta y ya deja de disfrutarlo. Fue placentero, claro, pero entonces, eh, ¿cómo lograr cambiar el placer por el disfrute? Nos dice el autor que hay que trabajar para disminuir el asco, la vergüenza y la culpa. Una persona que tiene una relación sexual, regresando al punto que les había tocado hace rato, donde se siente avergonzado de tenerla, va a buscar el placer y va a tratar de olvidarse inmediatamente de lo que hizo, porque se va a sentir culpable, va a sentir asco por sí mismo. Pero cuando una persona se entrega plenamente a otra, por amor, porque la persona le cae muy bien, porque se siente muy a gusto con ella, probablemente no se le esfume el placer, sino que se transforme en disfrute. ¿Sí queda claro?
Sí, maestro. Pero miren, para eso se necesita generar una hipótesis sobre qué motivo. Para eso se necesita generar una hipótesis sobre qué motivo está detrás de que la persona no disfrute y se aboque al placer, que el placer dura unos minutitos, y por unos minutitos, fíjate, mucha gente gasta su vida y eso no le da satisfacción de vida. Bueno, entonces en la psicoterapia se debe gestar una hipótesis sobre cómo lograr que una persona disfrute algo placentero. O sea, hay muchas cosas placenteras en la vida, pero no todas esas cosas placenteras se disfrutan. ¿Están de acuerdo? Sí caché en ese punto. Sí fui claro. Sí, maestro. Sí, entonces, ¿cómo podemos hacerlo en psicoterapia? Pues simplemente, por ejemplo, dándole algún tipo de prescripción. Las prescripciones en psicoterapia son como consejos. Entonces, mire, yo le aconsejo que se tome su tiempo, que no se vaya a la carrera, en la comida, en la relación marital, en la relación de pareja, eh, que no vaya al cine y luego, ¿en qué termina la película? No, pues termina en que el mayordomo es el que mata, es el culpable. Ah, no, pues ya me voy. Entonces, duró 5 minutos la película para él, porque luego quería saber el final. Entonces, que no sea ansioso, que las cosas llevan su tiempo, ¿sí? En fin, bueno, entonces se van generando sugerencias y obviamente se van obteniendo resultados. Y a partir de ello se va transformando el placer en disfrute, ¿ok? Bueno, ahora otro elemento, no creo que alcancemos a verlos todos, pero se los mandé para que hicieran una infografía, un mapa mental o una imagen o un ejemplo de cada uno de ellos, como gusten. Pero sí no vamos a alcanzar. Creo que déjame ver cuántos me faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pues entonces la dividimos la clase en 2. O sea, hoy vemos hasta la mitad. Terminamos esta diapositiva porque necesito explicárselas y es importante también que participen ustedes. Entonces vamos a dividirla, la continuamos el lunes, ¿ok? Bueno, miren, otro problema que tiene un paciente es que no está ubicado en la realidad, ¿sí? O sea, que para él la realidad es como él la ve, valga la expresión, y no es como realmente es, ¿sí? Entonces puede ser que tenga una imagen totalmente distorsionada de lo que le pasa, de lo que le ocurre. Yo les puedo poner un ejemplo bien sencillo de esto. Hace muchísimos años yo jugaba un torneo de ajedrez con una persona que, siendo honestos, pues era muy mal jugador. Yo también era mal jugador, pero no tan malo como él, porque yo ya había jugado antes y siempre le ganaba. Entonces, me daba mucho por hacer esto con la silla, estar columpiando, me dicen, ¿no? Y en una de esas como que siento que se me zafa la silla y me voy para atrás. Entonces lo que hago es agarrarme de la mesa para no caerme y pues obviamente las piezas de ajedrez cuando estaban ahí compitiendo con él en un torneo se movieron todas y se cayeron. Entonces él fue y me acusó con el juez y dijo, Luis Felipe estaba perdiendo la partida, cosa que no era cierta. Estaba apenas empezando la partida. No se sabía ahí quién era el que estaba perdiendo ni quién era el que estaba ganando. Y lo hizo a propósito para, pues para tratar de salvarse y de no perderla y tener una segunda oportunidad para poder ganar la partida. Entonces el juez fue, vio que estaban todas las piezas tiradas, me puso una regañiza, bueno, me amonestó y volvimos a empezar la partida y se la gané. Y entonces él se la pasó diciendo, hizo trampa, hizo chapuza Luis Felipe, pues si no tiran las piezas no me hubiera ganado y así, ¿verdad? Bueno, pero ese era su convencimiento de la realidad. Yo, ese hábito que tenía de estarme columpiando con la silla, no lo he dejado todavía.
y en unas ocasiones se me va la silla hacia atrás y me caigo, pero no aprendo. Bueno, pero digo, eso son como mañas que uno va agarrando en la vida. Pero miren, aquí el detalle no es esa maña que tengo yo, que bueno, que seguramente más de uno la tiene, ¿no? Sino que el hecho de cómo estaba deformando la realidad de él. A ver, si había jugado 10 veces con él y las 10 veces le había ganado todas, ¿no era más bien lógico pensar que el hecho de columpiarme y a punto de resbalarme me hizo tumbar las piezas? Digo, agarrar la mesa y sin querer, pues obviamente tumbar las piezas. Este es un ejemplo de cómo tenemos dos realidades, la realidad interna y la realidad externa. La realidad externa nadie la conoce. Todo el mundo conoce la realidad interna, es decir, la forma como cada quien interpreta la realidad. Pero sí hay gente que se pasa de la raya e interpreta la realidad de una manera totalmente fuera de lo que es, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular la cantidad de ilusoriedad o la falta de concordancia entre realidad y pensamiento de un paciente? Ese es un punto importante. Porque hay gente que ante un mismo evento, fíjense, les pasa lo mismo. Por ejemplo, un accidente y unas personas que van en el coche, en el mismo coche, ven las cosas totalmente diferentes. Unos le echan la culpa al conductor y otros le echan la culpa al que chocó con ellos. Entonces, bueno, no creo que terminemos esta diapositiva, acuérdense que nos quedamos en ubicación respecto a la realidad. Nos queda menos de un minuto, no sé hasta aquí que me digan qué aprendimos. Si quieren, les voy a mover la fecha al miércoles para poder terminar las diapositivas el lunes, porque sí son muchas. A ver, ¿qué aprendimos hoy? Vimos los indicadores de las personas que no producen, que también que hay neuróticos que son funcionales y otros que no, Ajá. cómo es en su vida, la capacidad que tiene la persona de disfrutar, cuál es la diferencia con el placer y el último, la ubicación respecto a la realidad, cuando la persona no aterriza en qué mundo está o la situación contextual en la que está viviendo. Ok, un abrazo a todas, a todos. Nos va a sacar suma en cualquier momento.